Un balance positivo al cerrar 2018 en cuanto a los resultados alcanzados por la remisión tributaria. Las cifras del Servicio de Rentas Internas así lo ratifican. Al menos 1.206 millones de dólares es la cifra recaudada por la denominada remisión tributaria, impulsada por el Gobierno Nacional. El proceso finalizó el pasado viernes 28 de diciembre. La meta de recaudación se fijó inicialmente en 602 millones de dólares, lo que significa que se obtuvo el doble de lo previsto. Según datos del Servicio de Rentas Internas, el 99,5% de los beneficiarios correspondió a micro, pequeños y medianos contribuyentes. La cifra total de beneficiarios llegó a 320.000. De otro lado, de enero a noviembre de 2018, el SRI recaudó 13.136 millones de dólares, lo que representa 980 millones de dólares adicionales frente al mismo periodo de 2017. Esto significó un crecimiento de la recaudación tributaria en 8,1%. Los datos consolidados de diciembre aún están pendientes. Néstor Aguilera, Telediario. Esta mañana con nosotros Carlos Pontón, abogado tributario. Vamos a analizar con él el tema que acabamos de introducir a través de este video. Buenos días, gracias por estar aquí. Su balance sobre la remisión tributaria. Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. El balance en general de los datos que publicó el Servicio de Rentas Internas al finalizar el año anterior, el año 2018, en relativo a la remisión tributaria, parecen ser buenos datos, ¿no? Similares a los datos que se proyectaron en la remisión del año 2015. Es decir, según la publicación del Servicio de Rentas Internas, la meta que ellos se trazaron para esta remisión, que comenzó desde el 21 de agosto del 2018, superó las expectativas y llegaron a la cifra de los 9 ceros, es decir, de los 1.000 millones de dólares aproximadamente. Eso quiere decir que la medida que estableció el gobierno juntamente en su política de recaudar impuestos y de una manera no tan problemática, cumplió su fin, ¿no? Cumplió su cometido. Ahora, esto tiene dos caras. La una es la política de recaudación de recursos por parte del Estado, pero la otra también es la respuesta de los sectores productivos, básicamente pequeños, medianos o grandes productores, que eran deudores de impuestos. Desde ese punto de vista y tomando en cuenta los números, las cifras y datos acerca de quiénes deben y en qué magnitud deben impuestos al Estado, ¿cuál es el balance de la remisión tributaria? Bueno, la magnitud en función de la gran deuda supuestamente que se debe en números que ha hecho ese estudio económico del Servicio de Rentas Internas, es aproximadamente 4.000 millones de dólares, ¿no? Y el perdón de las multas de intereses y recargos del Servicio de Rentas Internas y de otros casos, otras obligaciones tributarias como aduanas, también municipios, suman a valores adicionales a esa cifra. Sin embargo, el perdón de las multas, posiblemente lo que el Estado dejó de recaudar es la mitad de ello, ¿no? Aproximadamente. La mitad de los 4.000 millones de dólares. Aproximadamente la mitad de los 4.000 millones. Lo que el Estado dejó de recaudar. Lo que el Estado dejó de recaudar, pero... ¿Por qué concepto? ¿Por concepto de deudas o de multas? No, por concepto de multas e intereses. ¿No? O sea, que sería el adicional a la obligación tributaria, lo que sería el capital de la deuda tributaria. Correcto. Ahora, este valor evidentemente no está, o no es la deuda pura o es la deuda líquida que puede exigir el SRI. Muchas de esas deudas son valores que posiblemente el SRI no tenía en órbita todavía de recaudar, ¿no? Contribuyentes que declararon tardíamente o no presentaron declaración, presentaron valores inexactos, y el SRI no tenía en órbita para poder cobrar esos intereses en multas. O posiblemente deudas que han estado en proceso de terminación y que el contribuyente se encontraba en lucha, es decir, buscando bajar esa deuda o quitar esa deuda. O deudas incluso que se encontraban en impugnación en la justicia ante el Tribunal Contencioso Tributario, ¿no? Es decir, esa deuda no era segura por parte del Estado. ¿Cuál es una de las ventajas de este tema? Es que el Estado percibió liquidez o
o bueno, parte de eso también va a percibir en estos meses, porque también se preveyó en la ley un asunto de facilidades de pago hasta cuotas de 20, 24 meses aproximadamente. Es decir, el monto anunciado evidentemente tendrá que ser pagado de manera El monto anunciado progresiva. tendrá que ser pagado y de acuerdo a las cifras que ofrece el Servicio de Rentas Internas, como la mayoría de personas que se acogieron a la remisión son de las pymes, ¿no? De las micro, pequeñas y medianas empresas, estas personas en la mayoría se acogieron al plan de facilidades de pago, de pagarlos desde el 21 de agosto, en 24 cuotas. Yo quisiera pedirle una precisión respecto de lo que venimos viendo, sobre todo en las redes sociales, donde circula de manera reiterada la afirmación de que el Estado regaló 4.500 millones de dólares a los grupos empresariales, evidentemente entendiendo que se trata de los grandes empresarios o grandes grupos empresariales del país. ¿Qué es lo que usted puede decirnos sobre este concepto? Este es un tema que se lo ha manejado políticamente, ¿no? Se ha aprovechado gente que está en contra de este asunto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, parte de esa deuda que se perdona, porque remisión quiere decir perdón, ¿no? A las personas que deben dinero, no necesariamente a los evasores, posiblemente a alguien que se atrasa en el pago de las obligaciones y tiene que pagar intereses y todavía no se encuentra o no se encontraba pagada esa deuda, se acogió a eso y se le perdonó las multas. O que ha venido pagando en cuotas o ha pedido pagando preliminarmente como pagos previos, ese dinero también se le imputó netamente al capital. Sin embargo, parte de esa deuda también fue para los grandes defraudadores o evasores, ¿no? Bueno, decir este término aquí es complicado porque para eso necesitamos que se configure un delito. A ver, técnicamente, ¿quién es el evasor? ¿Quién es un defraudador? El evasor, básicamente, o desde el punto de vista coloquial, es la persona que ha dejado de pagar impuestos de una manera ilegal o saltándose el procedimiento que establece el ordenamiento jurídico. ¿Ya? El defraudador es el que comete el delito. Aparte de no pagar impuestos, oculta la deuda, simula de una manera dolosa. ¿Ya? Pero parte de esa deuda que ha sido perdonada, que son los intereses y multas, también se acogieron a las personas que se encontraban en investigación por parte del Servicio de Rentas Internas y de la Justicia como defraudadores tributarios por haber, por ejemplo, comprado facturas, ¿no? Y la investigación que hizo el Servicio de Rentas Internas y poner en conocimiento de la Fiscalía para llegar a ahondar este caso y además cobrarle la deuda, fue perdonada, ¿no? Justamente acogiéndose a la remisión y dejando el expediente tributario limpio, ¿no? Independientemente que la justicia pueda continuar con el caso. Pero de todas maneras... Eso le iba a consultar. Si los temas ya han pasado a la Fiscalía, esto seguirá su curso. Sí, exactamente, ¿no? Los que ya pasaron a la Fiscalía seguirá su curso. Pero parte de ellos, o que el SRI se encontraba en una posición de poner en conocimiento de la Fiscalía antes del 21 de agosto, al haber pagado la deuda, automáticamente deja limpio el expediente tributario y es como que vuelven las cosas a foja cero. Es una suerte de amnistía, incluso se le dice amnistía tributaria a esta remisión, pero más que una amnistía tributaria, termina siendo una forma de dejar las cosas foja cero, ¿no? 0 kilómetros, sin posibilidad alguna de que se vuelva a cobrar parte de esa deuda por el cual el SRI se encontraba objetando a las declaraciones de los contribuyentes. Más allá de que esos contribuyentes que no pagaron o directamente intentaron defraudar al fisco, todavía seguirán incursos en las investigaciones que lleve a cabo la Fiscalía. Sí, eso es independiente, pero ya es una forma de mitigar el delito, para mí. ¿Por qué? Porque aunque la ley señala que pagado el impuesto se ha cometido la conducta defraudatoria fiscal, puede continuarse la investigación, de todas maneras ya se atenúa parte de la responsabilidad al haber aceptado y al haber pagado o al haber acogido un plan de pagos hasta 24 meses para cancelar la obligación tributaria de una manera amigable o de una manera, digamos, acordada con el Servicio de Rentas Internas. Vamos concluyendo. Por su contacto con empresas y con empresarios, buena parte de lo que se hizo en esta remisión tributaria tenía que ver con una justificación, o al menos con una explicación previa, que era la necesidad de
nuevamente permitir a las empresas utilizar recursos en inversión y reinversión. Es decir, permitirles de alguna manera aliviar el lastre de la deuda tributaria que les impedía crecer. ¿Piensa usted que va a haber un impacto en este sentido? ¿Va a haber un impacto favorable y positivo? ¿Las empresas van a estar en mejor capacidad para continuar, para reinvertir, para crecer? Ese es uno de los objetivos, justamente porque esta remisión tributaria que vino acompañado también de un paquete de reformas, de incentivos tributarios, como por ejemplo incentivos en el impuesto a la renta para inversiones nuevas, productivas, en sectores priorizados, en sectores estratégicos que ha establecido el gobierno, que ha establecido el Estado, justamente es para darles un respiro a estas empresas. Yo creo que sí es favorable porque las empresas tienen un alivio, ¿no? Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista monetario, es decir, desistieron de los juicios, desistieron de los reclamos, pagaron el capital o prometen pagar el capital en cuotas, perdonándole las multas, y de esa manera su historial con el SRI queda limpio. Y eso permite que puedan planificar mejor sus finanzas. Ahora, hemos tenido ya en 10 años 3 remisiones o amnistías tributarias. Entonces, los grandes empresarios más o menos calculan cada cierto tiempo cuándo se va a venir esta amnistía. Pero se ha dicho que esta es... Está blindada en este momento. La última. Bueno, más que la última, se blindó por 7 años, que si ya se cogió esta revisión de por 2018, 7 años, por 7 años. Es decir, que si viene una, supongamos en el 2021, ya no podría cogerse el que se cogió en el 2018. ¿No? Tendrá que esperar a una próxima revisión posterior al año 2025. Sin embargo, ya se acogieron muchos de ellos a la remisión del 2015 y también se acogieron a la remisión del año 2008. Y eso ha significado que han podido planificar de esa manera, deber al Estado, ¿no?, atrasarse moratoriamente en los pagos de los impuestos, en los pagos de los tributos, y esperar una remisión para beneficiarse y solamente pagar el capital. De todas maneras, en lo que... Ahora, no es un buen cálculo. En 7 años estar debiéndole al Estado, esto puede significar la desaparición de las empresas. No necesariamente. Es decir, para aquellos que han venido utilizando cíclicamente las remisiones tributarias en su beneficio. Sí, pero lo hacen simplemente por un tema de conveniencia. Porque como yo vengo sosteniendo, el deberle al SRI es como deberle al banco, ¿no?, con unos intereses un poco más caros que los que se le debe al banco. O sea, yo prefiero pedirle un crédito al banco para pagar mis impuestos o mis impuestos atrasados, porque el interés que me presta el banco, claro, es menor al interés que me cobra el SRI. Pero de esa manera yo puedo planificar financieramente. Tener una deuda con el SRI no es malo. Lo que es malo es aprovecharse de esos vacíos para poder perjudicar a las arcas fiscales en desmedro de lo que podría utilizarse ese dinero para las diferentes funciones que tiene el Estado, como es ejercer obra pública, realizar obra pública, prestar servicios públicos, etc. Ahora, esto es positivo porque de todas maneras yo considero que el Estado está recibiendo un flujo inmediato. En este momento el Estado ya tiene en su mano parte de esa recaudación, ¿no? Minoritaria, sí, minoritaria en lo que podría haber potencialmente recaudado, pero es más seguro que no tenerla en la mano en este momento. Y tendrá, por estos 20 meses posteriores, ¿no?, es decir, hasta más o menos finalizado el año 2020, un flujo mensual por esta remisión de las deudas anteriores a abril de 2018. Gracias, Carlos Pontón, abogado tributario, analizando con ustedes la remisión tributaria, sus resultados e impactos. 7 de la mañana, 10 minutos, breve pausa, regresamos.